Muy buenas tardes, muy buenos días para los que nos están viendo desde Bogotá. Agradecerle. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para los que nos están viendo desde Bogotá. Agradecerle a Carmen Viral pues la invitación que me ha hecho para hacer esta videoconferencia eh, hablando un poco de neurociencia, del coaching aplicado a la neurociencia. Y además de un efecto o de un comentario que creo que es muy interesante para todas las personas que nos están viendo. Y además tengo una serie de preguntas en la pantalla que me gustaría ir respondiendo. ¿De qué va a tratar esta sesión de charla un poquito rápida? Pues en primer lugar, de una cuestión neurocientífica que hasta ahora se ha evolucionado y ha habido muchísimos comentarios, ¿de acuerdo? Sobre la influencia de lo que es nuestra mente, de esa gran escenario, ese gran escenario que hay entre el espacio que hay entre nuestras dos orejas, ¿de acuerdo? Desde que hace muchos años ya se apareció un poco el estudio de la neurociencia, de cómo funcionaban los elementos neuronales y qué afectaba a nuestro comportamiento y a nuestra interacción, tanto física como social. Apareció el concepto del cerebro triuno, que el cerebro triuno es esa partición estructurada, por decir así, en distintas áreas de nuestro cerebro, en la que teníamos el reptiliano como elemento más básico del pensamiento, lo que llamamos el pensamiento impulsivo, el límbico o emocional, que era un poco el que estaba vinculado con todas las emociones y que desde ahí vamos a partir muchos aspectos sobre lo que llamamos la inteligencia emocional o la gestión de las emociones. Es un impulsor y un conector, y luego tenemos el neocórtex, que es la parte de reflexión, la parte frontal de reflexión, y ahí es donde está toda nuestra retentiva o nuestra memoria a corto plazo. En muchas ocasiones notaréis que hay como pequeños cortes de emisión. Yo ahí sí que bueno, pido disculpas porque la emisión a lo mejor no va totalmente fluida a nivel de imagen y voz. Espero que se escuche todo con total claridad. ¿De acuerdo? Este Nahads pues lo vamos a emitir en directo, que es lo que estamos haciendo, ¿vale? Y hay un montón de personas que ahora mismo pues están saludándonos. Cefira, Lourdes, Santiago de España, Santiago de Compostela, Vicente, Enrico, Patricio también. Bueno, pues un montón, que los saludo desde aquí, un montón de personas interesadas sobre lo que vamos a hablar. La charla hoy realmente no va tanto sobre ese concepto que estábamos comentando del cerebro triuno y los efectos que producen en nuestras reacciones sociales y comportamientos a nivel de reflexión e inflexión sobre nuestras reacciones. Hoy quería comentaros, y como primicia un poco de la evolución de la neurociencia aplicada, es que en el siglo XXI ya podemos hablar del ser humano bicéfalo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que hay estudios ya científicos que indican que la forma de razonar y de pensar no está directamente gestionada y centrada desde nuestro cerebro. Curiosamente, hay una parte de nuestro ser que es muy potente en ese aspecto y que tenemos totalmente descuidado, y es nuestro corazón. Sí, ha habido estudios que verifican que el corazón tiene neuronas, funciona de la misma forma que un cerebro y está conectado por un espacio, una ínsula neuronal que está dentro de nuestro cerebro, y está conectado directamente. Esa ínsula cerebral también está conectado con otra serie de órganos, como pueden ser pues, los intestinos y el estómago y el hígado. En principio, el único órgano que tiene capacidad de pensar por sí mismo por impulsos eléctricos es el corazón, y de eso os quería hablar, de ese concepto bicefálico del pensamiento. Ahora ya no solamente tenemos que o podemos entender las reacciones desde el punto de vista emocional o razonal o racional o automático y reactivo, sino que ahora podemos verificar científicamente ya que también tenemos el elemento del corazón, lo que es el elemento de intuitivo, lo que es el elemento
efecto equilibrador o desequilibrador de las emociones, incluso el pensamiento previo a la razón. Curiosamente, desde el corazón se ha estudiado que hay muchas reacciones automáticas por estudios de medidas de la reacción de la tensión y del corazón, etcétera, etcétera, en la que nos permite corroborar que ante una situación positiva o negativa, antes de tomar una decisión mental, el corazón ya ha reaccionado. Y eso es muy potente. Fijaros que yo os quería enganchar un poco esta idea, y es muy apasionante. Es muy apasionante. Fijaros una cuestión de mucho sentido común. A mí me gusta aplicar el sentido común. Y os quiero comentar, fijaros que ya desde la esencia más primitiva del ser humano, o desde esos seres sociables que son parecidos a los seres humanos, como puede ser los homínidos, los monos, los chimpancés, fijaros cuando nosotros queremos interpretar de forma no verbal cuando hablamos de yo. Cuando decimos yo quiero algo, el signo de los sordomudos, en las expresiones a distancia, cuando sabemos que no nos van a escuchar, cuando queremos señalarnos, ¿dónde nos señalamos? Aquí. Exactamente. Como veis, cuando digo yo, me centro en mi pecho, en mi corazón. Es decir, aquí, en esta parte de aquí. A nadie se le ocurría decir yo, ni yo, ni yo. Esto no es una digamos, reacción natural. Esto sería casi joctoso, o bueno, nos reiríamos un rato a decir hola, yo quiero decir, o yo quiero decir, no sería una reacción. Pero si quiero sincerarme y quiero partir de identificarme, me señalo en esta parte de mi cuerpo, en el pecho. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquí hay algo más que una simple máquina de bombear sangre, y que además está muy identificada pues precisamente con una interconexión al exterior y reacción de los impulsos externos. Este músculo es un músculo fantástico. Podéis recordar algún caso que no se ha podido medir científicamente, pero sí ha habido muchísimas comentarios al respecto sobre en los trasplantes de corazón, cuando una persona sin ton ni son, después de un trasplante, pues tiene más habilidades musicales o se dedica a escribir poesías. Personas, pues, hombres rudos, trabajadores de mina, y de repente por una causa de un trasplante se le abre una vena poética y se pone a escribir. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? Bueno, pues los estudios ahí avanzaron que realmente el corazón hereda gran parte de un recuerdo, sobre todo, vamos a decirlo, sensible. Es decir, todas esas artes cultas, artes sensibles al ser humano, también guardan un registro importante, ¿no? Quizás no tienen esa capacidad de reacción o de medir situaciones, pero sí de haber anclado habilidades y talentos que tienen que ver con la creatividad. Evolucionando un poquito, podemos verificar pues unas preguntas que nos comenta Inma, es que si el corazón tiene cerebro o tiene neuronas, si es una metáfora o no es una metáfora. El corazón realmente no es una metáfora, tiene una tupida red de neurotransmisores, de proteínas y de células de apoyo, y muy conectadas, como decíamos, con esa ínsula que está dentro del cerebro, en el interior del cerebro, para poder ser operativa en ciertas ocasiones. Una de las ocasiones que hoy en día se ha descubierto y que realmente nos sorprende, precisamente, que es desde el corazón donde nos comunicamos al exterior de una forma vibracional o no consciente, y desde donde nace lo que llamamos las intuiciones. Fijaros la forma de expresarnos también cuando decimos que en vez de intuición es una corazonada. Ahí tenemos ya un anclaje importante en la forma de comentar cuando queremos prever algo sin saber muy bien qué ha pasado o qué datos tenemos, pero intuimos, ¿vale? Pues esa intuición está gestionada desde el corazón, por eso se llama la corazonada. Porque dicen también de que
Cuando nos abrazamos a otra persona es muy interesante mantener el abrazo, y el abrazo se conecta desde el pecho, el abrazo no se conecta desde la frente, no se conecta tanto desde los brazos, sino es la sensación de conexión de pecho con pecho. Pues eso lo que genera es como si fuera una fusión vibracional, una armonía. Curiosamente, y hace ya muchísimos años que yo he escuchado esta terminología, ya se ha dejado constatado que hay un aspecto que se llama la resonancia mórfica. La resonancia mórfica viene a definir en esas dos palabras la percepción no consciente de lo que los demás están transmitiendo, o la sensación de la suma de la reacción de las personas en un entorno en concreto. Tiene mucho sentido cuando, por ejemplo, vamos a, no sé cómo deciros, a un tanatorio o a un sitio así que ha habido un problema, un hospital, y percibimos que se mastica la tensión en el aire, se mastica la angustia, y no sabemos nada, ni nos han dicho nada, sin embargo, percibimos como una angustia que se nos contagia. Eso es un poco lo que llamamos la resonancia mórfica. De la misma forma que si te rodeas con personas totalmente entusiastas, alegres, bien porque vas a una fiesta, o bien porque tus amistades pues, son divertidas y os reunís de vez en cuando, y ese ánimo se contagia. ¿Por qué se contagia? No tanto por lo que se dice, sino por lo que se siente y se transmite. Y eso es una vibración que nace desde el corazón y que se emite. Fijaros también en una característica ya de simbolismo religioso, pero que para mí tiene muchísimo valor, que es la imagen de Jesucristo cuando le intentan identificar como un proyector del amor y de la paz. ¿Desde dónde nace esa proyección? Desde el corazón de Jesús. Se expande una especie de energía hacia los demás. Ese símbolo pues ya extrapolado a lo que llamamos la religión católica, pero ahí están todas las esencias importantes y las valoraciones esenciales de lo que podemos decir que el corazón conecta rápidamente y automáticamente con el cerebro. Aristóteles también decía que el cerebro pensaba y el corazón servía para enfriar la sangre que necesitaba el corazón para poder pensar. Bueno, pues al fin y al cabo es un simbolismo que tiene mucha fuerza, porque realmente hasta que no lo razonamos no lo podemos regular. Sin embargo, el corazón es muy intuitivo, es muy automático. Se parece mucho a esa zona que hablamos del triuno, del reptiliano. Lo que ocurre es que está más relacionada con aspectos emocionales y aspectos de vibraciones positivas. Con esto quiero decir que el corazón percibe y emite todas las situaciones que pueden estar bien armoniosas o desarmonizadas, porque el corazón también no solo emite conexiones electroneuronales, sino que transmite también lo que se llama dentro de la neurotransmisión pues la emisión vibracional. Y esa emisión vibracional puede ser digamos una vibración pues ordenada, una vibración armónica, que sabemos que nuestro cuerpo reacciona muy parecido a un instrumento. Igual que un instrumento armoniza una serie de notas, nuestro cuerpo también reacciona a ciertas armonías, y el corazón es el que se encarga de recibir y emitir, es como si fuera un receptor externo. Es curioso que tenemos la recepción de los ojos, tenemos la recepción de los oídos, pero no se ha hablado mucho de lo que es la recepción del corazón, lo que puede percibir, porque es algo sutil, no es algo que ha estado muy remarcado ni muy sonado. Pero hoy en día, y hablo de hoy en día desde mucho antes de que entráramos en el siglo XXI, la neurociencia ya ha empezado a darle importancia a ese género de la resonancia mórfica, y nace precisamente desde apartados, desde la emisión del corazón. Nos pregunta también si en ese aspecto entonces el corazón es inteligente. En cierta medida podemos decir que sí tiene cierta inteligencia, autosuficiencia, aun siendo que está tan conectada con el cerebro. Nosotros no podemos tomar conciencia de ello, ¿no? Es curioso, por algunos estudios insisto, científicos, que hay personas que cerrando los ojos y buscando el latido de su corazón no lo pueden percibir, no pueden reconocer ese sentir del corazón. Sin embargo, hay otras personas que sí pueden estar percibiendo
su latido. Si queréis en un instante cerrar los ojos, ¿de acuerdo? Y probar porque veréis que en cierta medida podemos sentir o no sentir. Esto también se practica. Algo muy interesante que también se está estudiando, que la forma de controlar esas emisiones armoniosas o esas desarmonías de la vibración del corazón se puede equilibrar gracias al mindfulness o a la meditación. Es algo que en otras ocasiones podremos profundizar, pero tiene muchísimo valor. Como comentábamos, hay dos frecuencias cardíacas, una que es la armoniosa, de ondas amplias, de ondas regulares, y que toma forma cuando la persona tiene un pensamiento positivo, como puede ser el amor, como puede ser pensamientos elevados y generosos. Es un poco esa transmisión de armonía. La otra es desordenada, son ondas incoherentes, que es cuando nos estresamos, reñimos, pues transmite sensación de tensión porque no hay una fluidez armónica dentro de esas emisiones de ondas. El cerebro del corazón activa al cerebro de la cabeza en sus centros superiores de percepción, ¿no? Es donde se apoya un poco toda la experiencia, todo el contexto de la realidad al ser humano, cuando todas esas emociones o esas conexiones y avisos del corazón se tienen que razonar. Puede parecer un poquito de ciencia ficción, realmente sí, por eso digo que es un poco innovador dentro de la neurociencia. Aún así tiene cada vez más sentido y más valor. La generosidad, la amplitud, el desapego, digamos, valores en los que nos damos más un poco hacia afuera, es como si fuera una apertura y una armonía, ¿no? En ese aspecto tiene mucho sentido, pues, todo lo que proclaman las religiones, pues, del budismo, o las buenas acciones en las personas que nos da la sensación de que nos elevan, nos hacen sentirnos como más libres, precisamente porque hay armonía, hay una explosión de una energía positiva desde el pecho, ¿no? En ese aspecto hay que ser santos las 24 horas. Bueno, pues si queremos sentirnos más felices, si queremos eliminar esas toxinas, esas neurotoxinas del estrés, si queremos adquirir esas sustancias que generan hormonas de felicidad en el cerebro y que nacen desde un aviso previo del corazón, pues podemos decir que bueno, tampoco es que seamos santos continuamente, pero está muy relacionado con las buenas acciones o los buenos pensamientos más que las acciones, ¿no? Porque insisto que también es una reacción algo bastante más intrínseca, ¿no? Más personal, no es tan de demostración ni de recepción, aunque tiene mucho vínculo con el cerebro. El corazón, ese aspecto de vibración está muy socializado, es muy sensible a todo lo que está pasando, como decíamos, con la resonancia mórfica. ¿Cómo puedes aumentar o cómo puedes tomar conciencia? Bueno, pues cultivar el silencio, contactar con la naturaleza, momentos de soledad, meditar incluso, o tener ciertos momentos de estado contemplativo, cuidar los entornos donde haya muy buena vibración. Yo insisto muchísimo como coach ejecutivo también, que la felicidad en el trabajo es rentabilidad automática. Aquí es donde estamos tratando desde la neurociencia ese aspecto, ¿no?, de conectividad y comunicación no verbal, porque aquí estamos hablando de energías sutiles, ¿no?, de vibraciones, pero que realmente tienen mucho sentido con somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y somos lo que transmitimos. También somos lo que recibimos y gestionamos, es decir, somos como un filtro de doble sentido. Es muy interesante. Por mi parte podría hablar de muchísimas cosas más, podríamos estar largo y tendido hablando de este bicefalismo del ser humano, esta capacidad que tiene ahora mismo el ser humano en poder pensar de una forma triuna, una forma dimensionada en tres acciones,
razón, emoción y defensa y automatismo, como es el reptiliano. Y ahora estamos hablando de otra parte del ser humano que podría ser otro cerebro. Por eso hemos titulado esta ponencia como dentro del círculo de pensamiento, y por eso he querido tener este círculo para mí importantísimo de reflexión y de meditación, el círculo de pensamiento. Esto es un círculo donde los budistas reflexionan en distintas profundidades y distintos niveles. El círculo de pensamiento nos hace entender cada vez más al ser humano y tener la información suficiente desde la ciencia, de los estudios de la neurociencia, que todo esto que estamos hablando tiene un peso específico y además tiene una razón. Hoy en día ya tiene una razón. Entonces os invito a que cerréis los ojos, a que reflexionemos en silencio, a que escuchemos a nuestro corazón, a que conectemos con esa vibración y esos latidos previamente antes de reconocer qué hacen nosotros, y que, bueno, pues nos podemos ver aquí siempre que queráis. Muchísimas gracias a todos y hasta siempre.